Hoy chicos, estamos en el terminal de buses de La Paz. Miren qué lindo está todo. Parece una feria. Está todo pintado. Bueno, acabamos de llegar a la primera San bajada Pablo de Tequina. Sí, nos van a cruzar al otro lado del lago Titicaca por Claro, acá por este canal. Nos van a cruzar a nuestro bus a Copacabana. y a nosotros aparte. Viene nuestro bus. Ahí está llegando nuestro autobús. Nosotros ya estamos en Copacabana, cruzamos el lago por esta parte que es la más estrecha. Nos sacaron 2 euros por persona para cruzar, nos cruzaron en una lanchita. Dos bolivianos. 2 bolivianos. Y ahí viene nuestro autobús en una balsa. En Copacabana, acá en el terminal de bus. Y queremos preguntar sobre los tours de mañana para ir a la isla. Hemos comprado 2 boletos para mañana para salir a las 8:30 a las islas. La única empresa que nos va a llevar al sur y al norte también, porque los otros solo te llevan al norte. Y ahora estamos buscando el hotel y exactamente buscando, porque ya no queremos tener ninguna reserva. Igual no te sirve, tienes problemas en Latinoamérica, siempre vienes y te ofrecen otro precio, te piden que te cancelas la reserva, entonces igual es más barato quizás. Nos ofrecieron 2 locales acá, hay uno de esto, otro de esto. Vamos a preguntar cuáles son los precios. Elegimos este lugar por 60. Hemos encontrado un lugar para comer, como siempre está tan lindo. Miren el menú. Precios acá, por ejemplo, en Bolivia son muy baratos. Yo lo cuento como que son 4 euros, por ejemplo, estos. Aunque lo vas a contar en 10 o en 15, da igual. Que son 2,5 € o 3, como mucho, para comer hamburguesa. Tengo mi bebida de papaya con leche. Se ve increíble. Lo voy a probar. Por primera vez estoy probando papaya con leche, pero me gusta. Sí, ¿no? He ido un menú del día y unos tacos. Estos son 2 tacos de res. Y esto es del menú del día, la primera parte. Una sopa de quinoa. El lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo, con la mayor altitud, y que es la principal fuente de ingreso para todas las comunidades aborígenes e indígenas que viven a los alrededores, tanto del lado boliviano, que en el que estamos, Copacabana para ser más exacto, como del lado peruano. Gracias a la riqueza de las aguas, la pesca y el turismo, por supuesto. Un montón de atracciones. Tenemos unos cuantos coches vestidos así, quizás de una boda. Más frío. Y acá de repente encontramos una piscina. Y tiene ropa los niños, pero igual es una piscina. Hace frío. Ando donde comprar impermeables. Y encontré un lugarcito donde te venden una trucha, pescadito, justo en la calle. Acá también. Bueno, gente, estamos en la embarcación para salir a ver lo que es el tour de la Isla del Sol, la Isla de la Luna, las islas flotantes. Hay que decir que estamos a 30 de enero, ¿no? Sí. 9 de la mañana, es un frío terrible. Sí, hay que venir abrigado. Sí, esa ropa que tenemos no sirve para nada. Tenemos la esperanza de que pronto se vaya la lluvia y salga el sol para poder disfrutar. Sí, quizá, por lo menos ayer salió un poco. Bueno chicos, estamos así. Acabamos de Porque llegar está lloviendo, hace frío. a la parte sur de la isla, comunidad Yumani, a la fuente sagrada de los 3 chorros.
Acá están Bueno, los nosotros vamos ahora hacia incas y arriba vamos para a ver el intentar Templo del encontrar Sol. el templo. Impresionante, aproximadamente unos 150 escalones hemos subido, todavía nos falta. Pero quedamos parados, o sea, no podemos seguir subiendo porque terrible el cansancio de la altura al subir. El corazón parece que no deja de latir, así que hemos tenido que parar a descansar un poquito. Ahí está Lana. Qué lindo. Ahí dentro. ¿Seguimos? Cuesta mucho subir por la altura. Pues estamos llegando. La empresa nos prometió un guía, pero me parece que el guía es el mismo chofer que maneja el barco y no tiene ninguna gana de guiarnos. Entonces estamos totalmente perdidos, hay un montón de caminos y siempre elegimos uno que no es. Ahora nos explicó un señor que vive acá que hay que ir por allá. Qué precioso, parecen unas escaleras. Bueno, gente, estamos llegando al Templo del Sol. Vamos a seguir bajando para poder entrar y verlo. Impresionante, el Templo del Sol. Dicen... wow. Dicen que fue llamado Templo del Sol porque estas ventanas apuntan siempre a donde sale el sol. Hermoso templo inca. Uf, tiene puertas cerradas. Lugares por los que no se puede salir, solo ingresar. Es oscuro. Bueno, gente, lo que queda de las ruinas del Templo del Sol, acá en la Isla del Sol. Me falta el aire, porque claro, el lago ya está en la altura 3800 y ahora estamos todavía más arriba. Completamente empapado. Siempre hay habitaciones. ¿Sabes qué te aburre? Sí. No, lo tengo. Ah, ¿puedes ver igual? Sí. Lo importante no pisar ninguna caca. Pues acá, mucho barro. Es como un laberinto. A ver, desde acá ya no hay salida. Solo hay ventanitas y está todo cerrado. Yo ya no sé dónde entré y dónde entré porque... Bueno, se puede subir arriba.
para hacer los videos desde acá. A ver. Todavía más arriba y arriba. Eso. Miren qué lugares tan lindos. Pues chicos, nos han engañado. Nos han vendido un boleto con solo ida y vuelta a la parte sur del sol, lo que acabamos de ver ahora. Y hay unas cuantas personas con nosotras, esa señora con el hijo y la otra con la campera verde. Cuesta respirar acá. Ahora regresemos. Queríamos promocionar esa empresa, pero ahora es una promoción viceversa. Muy enojados por la estafa, nos dijeron que íbamos a ver toda la isla del Sol, norte-sur, que íbamos a ir a ver la luz de la luna, isla de la una luna, isla y las flotante. islas flotantes, que nos iban a dar la oportunidad de pescar nuestros peces, que le íbamos a cocinar y demás, que iba a ser todo un pack incluido por el precio que pagamos. Y nos dijo que vamos a regresar a 4:30 de la tarde. Son las 12:30, ya estamos para tomar el bus a Puno, y resulta que fue todo un engaño. Solamente nos llevó a ver el Templo del Sol, solo 10 minutos, y volvernos a subir. Y claro, acabamos de ver que el boleto sí que tiene tachado solo en la parte del sur de la isla. Y somos, sí, estábamos cansados ayer, por eso no lo vimos, pero da igual, ahora regresamos hemos nosotros. El grupo de gente que nos estafó, y hemos ido y hemos hecho que nos devuelva el dinero. Empezamos a gritar y decir que vamos a llamar a la policía y sacó el dinero. Le contamos que somos youtuber y que lo íbamos a escrachar, que nadie más iba a comprar más nada. Que nuestros 100 seguidores ya no vienen. Y tuvo que devolver el dinero a todos. Sí, bueno, y lo devolvió. Estábamos peleando nosotros dos, sobre todo yo. Ni sé cómo hablar, igual estaba peleando. Le dije que voy a llamar a la policía. Pues después de toda esta locura estamos pasando las fronteras. El bus nuestro es en naranja, amarillo. Nosotros tenemos que pasar las aduanas caminando. Y para pasar las aduanas ya teníamos los formularios rellenos. Nos ayudó el chico que nos vendió los boletos. Era todo muy fácil, acá solo nos escanearon el código y ya está. Vamos a pasar la otra. Ya nos queda solo la otra, la segunda, que está en 350 metros, y después nos recoge el bus. ¿Estamos entrando en Perú? ¿En Cuyo? Sí, estamos en Perú, casi. No, ya estamos. Todavía estamos en el medio, yo creo. Perú, en Cuyo. Ah.